de Survivor capítulo 9. Una nueva esperanza. La vida, es algo hermoso, algo tan sencillamente maravilloso que ninguna palabra conocida por el hombre podría siquiera alcanzar a describir correctamente una pequeña parte de ella. No todos pueden verlo, muchos de aquellos que han sufrido se niegan a ver la belleza de la vida, escondiéndose en un vórtice de desdichas y desgracias que habían sufrido, argumentando que la vida no se trataba más que de desgracias y dolor, algunos llegando al punto del suicidio, una ruta de escape rápida para librarse del dolor de la vida, según ellos. Pero no era así, para nada. La vida era el milagro más hermoso que podía existir, el regalo más grande que la existencia podría proporcionar a cualquiera. La vida estaba llena de experiencias de todo tipo, experiencias buenas, maravillosas y hermosas, así como de sucesos horribles, tragedias y desastres que eran capaces de desmotivar al más valiente de los hombres. Pero, dichas experiencias son pruebas que se imponen a cada ser vivo, pruebas que, en el caso de ser superadas, dan como resultado una mejor versión de cada individuo. Cada experiencia ayuda a que uno pueda mejorar, aprender de sus errores, y de esta forma, seguir mejorando con cada nueva experiencia. Eso era lo más hermoso de la vida, lo que la hacía algo tan único y maravilloso, la capacidad de elegir, la capacidad de mejorar. Todos podían elegir, incluso en las peores situaciones, uno siempre podía elegir ser mejor, elegir convertirse en la mejor versión de uno mismo. La noche se cernía sobre la aldea de Konoha, el hermoso firmamento oscuro haciéndose presente mientras las estrellas iluminaban todo a su paso, la gran luna brillando en todo su esplendor, cual faro que guiaba a los barcos en las penumbras. Pero lo más importante, sucede en la casa de la familia líder del clan Uchiha. Luego de que Fugaku y Sasuke volvieran de tener aquella charla en el monte Hokage, tanto Mikoto como Itachi pudieron ver al instante como la mirada del más joven había cambiado por completo. En donde una vez hubo un rostro lleno de tristeza, resignación y desolación, ahora había un rostro que reflejaba la más pura determinación, sus ojos de color onix teniendo un brillo lleno de esperanza. Aquello era algo que ninguno de los miembros de su familia había visto antes en el joven, no obstante, esto les alegró mucho, felices de ver cómo el estado del miembro más joven de la familia había cambiado para bien en tan poco tiempo. Todas las dudas que tuvieron Mikoto e Itachi al principio se desvanecieron al ver lo bien que le había hecho a Sasuke el hablar con su padre. Luego de eso, toda la familia tuvo una agradable y tranquila cena, felices al ver a Sasuke feliz, y una vez finalizada dicha cena, todos se fueron a sus respectivas habitaciones a descansar. Los tres miembros mayores estaban felices de que aquel mal momento finalmente hubiera llegado a su fin. Sin embargo, para Sasuke esto no era el final, para nada, era solo el comienzo. Con aquella nueva determinación fluyendo por su ser, estaba más que dispuesto a enfrentarse a Dios, derrotarlo y acabar con aquel ciclo infinito de dolor y destrucción que superaba a cualquier otra cosa que hubiera conocido. Pero, él sabía que no iba a ser tan fácil, la diferencia de poder entre él y Naruto era básicamente infinita, estaba hablando de que él, un humano, derrote a una anomalía cósmica capaz de devorar dioses. Y aun con aquella enorme diferencia, el Uchiha no se daría por vencido, su determinación y deseo de libertad no flaquearían ante aquella cruda realidad. Fue en ese momento, que puso su mente a trabajar tan rápido como podía. Naruto dijo que dejaría que la humanidad desapareciera por sí sola, eso tardaría millones de años, puede que sea poco para él, pero para nosotros, eso es mucho tiempo, tengo que aprovecharlo, diría de forma pensativa y analítica el joven, mientras se sentaba en la cama de su habitación. Algo que Sasuke tenía a su favor, era la experiencia y conocimiento de todas sus variantes anteriores, millones de estrategias que ellos realizaron, y fallaron. Aunque ellos hayan fallado, él podía aprender de esos errores, usando aquellas experiencias a su favor para mejorar. Luchar de frente no serviría de nada, ni siquiera con ejercicios enteros, las negociaciones no sirvieron de nada, podría empezar a entrenar para dominar técnicas especiales, es posible que ya haya alcanzado el Mangekyo al ver aquellas visiones, Sasuke examinó aquella posibilidad, el tremendo trauma que le generó el saber la verdad del universo era algo que había despertado el Mangekyo en casi todas sus versiones, y es muy probable que también haya sucedido con él, no le sorprendería que así fuera y él no se haya dado cuenta por estar metido en su depresión.
Podría aprender a utilizar el chakra natural, las 8 puertas internas, distintos grados de senjutsu médico y si existen otros tipos de energía en este universo, podría arreglármelas para aprenderlas. Por la mente del pelinegro pasaban todas y cada una de las técnicas más poderosas y versátiles que habían sido creadas por el mundo ninja, técnicas que sus variantes anteriores habían aprendido en su lucha por derrotar a Dios. Si bien no sabía cómo realizar la gran mayoría, sabía que la opción de aprenderlas estaba ahí. Pero, eso no sería suficiente, toda técnica o poder existente fueron creadas por Naruto, él ya debe tener todas esas técnicas pero mucho más poderosas. Sasuke chasqueó la lengua ante ese pensamiento, frustrado. Eso era lo malo de enfrentarse a un ser que era la fuente misma, el origen del universo, que todo lo que había en el cosmos había sido creado por aquel ser, y que era más que obvio que éste superaba todo lo existente. Sin mencionar que, gracias a los recuerdos anteriores, sabe que Naruto nunca más volvió a crear a la raza Otsutsuki, tal vez sea por rencor o para evitar que alguien obtenga sus poderes y se volviera una amenaza, pero sabe que al no existir esa raza, había perdido un recurso que le hubiese sido de mucha utilidad. Si el Uchiha quería ganarle al creador del todo, debía ir más allá, debía de usar algo diferente, algo que no sea de este universo. Los ojos de Sasuke se abrieron como platos cuando aquella idea llegó a su mente, un pensamiento que iluminó todo como si fuera el faro de luz más brillante de toda la historia. Pero, mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Naruto tenía pleno conocimiento y poder sobre todo lo creado en el universo, en su universo, así que, lo mejor era buscar algo que no perteneciera a sus dominios cósmicos, algo que él simplemente no conociera o mínimo, sobre lo que no tuviera control absoluto. Gracias a que Dios le reveló la verdad sobre el multiverso, sabía que había una cantidad infinita de mundo allí afuera, mundo de los cuales el propio Naruto temía interactuar. De hecho, la única regla, el mandamiento más sagrado impuesto por el Creador, era el nunca hacer nada relacionado con el multiverso, esto debido al miedo que éste tenía de llamar la atención de seres desconocidos que puedan perjudicar sus planes. Sasuke también tenía algo de miedo con esa posibilidad, miedo de lo desconocido, de que al hacerlo pudiera terminar por ingresar a un mundo 1000 veces peor que el suyo. Y no solo eso, también estaba el hecho de que estaría dejando a su familia a merced de Dios. Si él de repente decidía destruir y rehacer el universo, entonces todo habría acabado en cuanto volviera. También el hecho de que el tiempo podría fluir de forma distinta, cuando volviera, incluso si Dios no destruía todo, podrían haber pasado miles de años. No era una decisión fácil, el hecho de tener que abandonar su universo implicaba correr demasiados riesgos. En ese momento, Sasuke levantaría la mirada, sus ojos llenos de dudas verían una foto que tenía colgada en su pared, una foto enmarcada donde se podía ver a su familia sonriendo felices. Una familia que había desaparecido a lo largo de los universos creados y destruidos, una familia que él amaba con todo su ser. Al ver aquella foto, se imaginó que ellos nunca saldrían de aquel bucle, si él no hacía nada, si no reunía el suficiente valor, infinitas variantes de aquella familia que tanto amaba, terminarían sufriendo el mismo destino. Y aquello aplicaba también para infinitas familias en todo el universo. Aquel pensamiento fue suficiente para despejar todo rastro de dudas y temor de la mente del joven Uchiha. Aunque fuera duro, aunque el camino sea largo, aunque tenga que pasar por el mismísimo infierno, él superaría todo eso, lo superaría todo para poder romper aquel bucle y darle a todos el regalo de la libertad. Incluso si para eso, tenía que despedirse de su familia, al fin y al cabo, las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. El tiempo pasó volando, los días se convirtieron en semanas, las semanas se volvieron meses y los meses finalmente se volvieron años. Con la misma rapidez que un suspiro se desvanece en el viento, los años pasarían en un abrir y cerrar de ojos para el joven Uchiha. Sasuke aprovecharía al máximo cada segundo, sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer, tenía que volverse fuerte, tan fuerte como fuera posible, esto para estar listo cuando vaya a otro universo a pedir ayuda, solo que esta vez no haría nada extremo, como el irse con Orochimaru o traicionar a la aldea, como habían hecho millones de sus variantes anteriores. El joven pelinegro entrenaría al máximo con su padre y hermano, los cuales estarían más que encantados de ayudarlo a volverse más fuerte.
El patriarca de la familia le ayudaría tanto como le era posible, enseñándole todo tipo de técnicas, diferentes usos para su Sharingan y estilos de pelea, cosa que era lo mismo con Itachi. Durante este tiempo, Sasuke también se dio cuenta de que había despertado su Mangekyou, esto no le sorprendió mucho realmente. Luego del trauma que le dejó al saber la verdad sobre su universo y el bucle en el que se encontraban todos, era algo inevitable, de hecho, varias de sus anteriores variantes habían obtenido su Mangekyou de esta manera. Tuvo que contarles que había logrado desbloquear su Mangekyou a su familia, los cuales obvio se sorprendieron y preocuparon por esto, sabiendo perfectamente el desagradable método que se requería. Cuando sus padres y hermano le habían preguntado, Sasuke les había dicho que prefería no hablar de eso. Por suerte, su familia entendió, sabiendo que el método para obtener el Mangekyou no era agradable para nadie en el clan Uchiha, por lo cual lo dejaron pasar cuando les dijo que no había matado a nadie para obtenerlo. Luego de eso, Fugaku e Itachi le ayudaron a entrenar su Mangekyou y a cómo dominarlo, advirtiéndole que no lo usara mucho para no quedarse ciego, algo que Sasuke ya sabía gracias a los recuerdos de sus variantes anteriores, pero eso no era algo que su familia necesitara saber. El Pelli Negro se había encargado de cubrir toda situación posible, aprendiendo no solo manejo de armas shinobi, uso de su Sharingan y Mangekyou, sino que incluso había aprendido algo de ninjutsu médico, en caso de emergencias. No era ni de cerca tan bueno como el de Tsunade o Sakura, pero le serviría. No obstante, Sasuke sabía que las cosas estaban por volverse mucho más complicadas. Lo más difícil no era el volverse fuerte, no. Lo más complicado y tedioso, eran los cambios en la historia que se iban a producir. Ya de por sí, el universo creado por Dios no era nada similar al original, la masacre Uchiha no ocurrió, Itachi no era traidor, las personalidades de algunos era totalmente distinta, entre un largo etcétera. Como si eso no fuera suficiente, en el momento en que Naruto abandonó el planeta, este había borrado todo rastro de su presencia de las mentes de todos en el mundo. Debido a esto, se produjeron una gran cantidad de cambios en los eventos a futuro. Para empezar, la formación de los equipos fue totalmente distinta, él terminó en el equipo 5, con Hinata Hyuga y el chico Sai, aunque por suerte siguió teniendo de maestro a Kakashi. Juntos realizaron la prueba de los cascabeles, que lograron pasar y completaron varias misiones, incluida la del puente en el país de las olas, donde se enfrentaron a Zabuza y Aku y apenas lograron salir vivos. El resto de acontecimientos sucederían, aunque cambiarían de forma radical. Los más importantes serían la invasión de la aldea de la arena y la aldea del sonido, lo más resaltable y el cambio más notorio sería que Gaara no se redimió, como pasó en tantos otros mundos, siguiendo siendo alguien cruel y sádico. Debido a esto, la aldea de Konoha estaba en malos términos con la arena, por el tema de la invasión. Luego de eso le siguieron más y más eventos, aunque Sasuke no estuvo presente en la gran mayoría de esos. Supo que Tsunade volvió a la aldea gracias a Jiraiya, no sabe cómo es que logró convencerla, pero no importaba al fin y al cabo. Los años volvieron a pasar volando, y el Uchiha nunca dejó de entrenar, sabiendo que debía de estar listo para el momento decisivo, el momento donde tendría que darlo todo de sí para obtener la llave al multiverso, aquello que era la clave de su plan. Y, tras tanto tiempo de preparación y duros entrenamientos, el día había llegado, el día que decidiría el destino de su universo. Sasuke sabía perfectamente que si fallaba en este punto, las consecuencias que azotarían a todo el universo serían indescriptibles, así como también a los universos que Dios crearía luego de acabar con este. No sabía si las siguientes variantes de él mismo seguirían el mismo camino, no sabía si algún otro Sasuke seguiría con el camino de la esperanza o se sumergiría en el odio y la venganza como lo hicieron sus millones de antecesores, por lo cual sabía que tenía que lograrlo a como diera lugar. El mero hecho de que el creador no haya intervenido ante sus planes, era una señal de que no estaba al tanto de estos, de que efectivamente estaba durmiendo allí afuera, en las profundidades del espacio. El joven Uchiha suspira lentamente, calmando su respiración, mientras siente su propio pulso acelerado, escuchando el latido de su propio corazón en sus oídos, mientras siente como dicho órgano parecía estar a punto de salirse de su pecho. Se había preparado para este momento durante años, este momento sería el que daría comienzo a su plan, a su gran rebelión contra el creador del cosmos. Si fallaba aquí, entonces todo habría terminado antes de comenzar.
Era más que consciente que dicho plan no sería nada fácil, pero si esto resultaba bien, entonces nacería una nueva esperanza contra el monstruo que alguna vez fue Naruto Uzumaki. El solo pensar en aquel nombre enviaba horribles escalofríos por su columna vertebral, como una afilada hoja de una guadaña recorriendo su cuerpo, como si la misma parca estuviera furiosa con él y quisiera arrancarle el alma por solo mencionar ese nombre prohibido. Varios recuerdos atraviesan su mente en ese momento, destellos fugaces sobre experiencias de sus antecesores, sucesos y experiencias que él jamás vivió, pero que es capaz de recordar con vividez, como si de verdad los hubiese vivido. Estos eran los fracasos de los millones de Sasukes anteriores, de un odio inmenso que al final no hizo más que aumentar el pozo de desesperación en el que se sumergieron ellos mismos. Pero sabía perfectamente que la desesperación, el odio y el rencor no le servirían de nada, no lo harían seguir adelante. Aquellos sentimientos solo serían repetir el mismo error de sus antecesores y terminar con el mismo final. Él tenía que ser más, tenía que evolucionar, tenía y quería verlos felices, verlos gozar y disfrutar del maravilloso regalo que era la vida. No eran marionetas, no eran reemplazables, ellos estaban vivos, y eso era algo que su creador no quiso aceptar. Sasuke se vio obligado a salir de sus pensamientos cuando el sonido de una fuerte y poderosa explosión llegó a sus oídos. Este se encontraba en la cima del monte de los Hokages, viendo toda la aldea desde aquel lugar donde hace tantos años tuvo aquella conversación con su padre, la cual fue el que comenzó aquel camino de esperanza. Los ojos Onix del Pelinegro lograron ver cómo varias columnas de humo se levantaban por toda la aldea. Este supo perfectamente de qué se trataba, era un evento que había ocurrido en la gran mayoría de los universos anteriores. Pain, el líder de Akatsuki, estaba atacando la aldea, gracias a que Dios alteró las mentes de todos luego de su partida, todos en la aldea sabían que tenían a un Jinchuriki, pero nadie sabía de quién se trataba, y gracias a la influencia del creador, nadie se interesaba en saber quién era, eso era un fallo que se produjo luego de que Dios alterara las mentes de todos. El portador del Rinnegan estaba buscando a dicho Jinchuriki para así completar su plan de traer paz al mundo shinobi a través del miedo y del dolor. Sasuke no pudo evitar soltar un suspiro ante aquello, negando con la cabeza en decepción por la ideología del peli naranja. Si bien, muchas de sus variantes anteriores hubieran estado de acuerdo en la mentalidad de Pain, él no era como aquellos Sasukes, él se dio cuenta del enorme error que era el seguir aquella ideología de odio y dolor. Ya que al final de cuentas, el dolor generaría más rencor, el rencor se convertiría en odio y el odio en venganza. La ideología de Pain no cambiaría el mundo, ya que tarde o temprano se alzaría alguien con las llamas del odio en su contra. El joven Uchiha alejó esos pensamientos de su cabeza, eso no era lo importante en ese momento. Lo importante, era conseguir la llave. Gracias a su Sharingan, pudo ver perfectamente su objetivo, el cual se encontraba peleando contra su sensei Kakashi en una pelea a muerte. Aquella figura que portaba una máscara anaranjada en forma de espiral y que mostraba su único ojo, un ojo que en esos momentos, era el tesoro más grande de todos y la llave de la esperanza. Sasuke no dijo ni una sola palabra, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Este solo desapareció en un borrón de velocidad, dejando un pequeño cráter en el lugar, su mente y ser llenos de una determinación inquebrantable. En una parte de la aldea se podía ver cómo dos individuos se encontraban peleando de forma desenfrenada, chocando violentamente el uno contra el otro mientras intentaban aprovechar cualquier oportunidad para extinguir la vida de su enemigo. Kakashi ataque lanzaría una patada lateral a la cabeza de su enemigo enmascarado, pero su ataque solo traspasaría a este mismo como si fuera un fantasma, algo que le frustraba. El enmascaro aprovecharía la cercanía y le sujetaría con gran fuerza su pierna para luego girar sobre su propio eje, azotando al peli plata en contra del suelo, generando un pequeño cráter en el proceso. Obito lanzaría una gran bola de fuego contra Kakashi. Parecía que el ataque había logrado impactar contra su objetivo, pero al disiparse el polvo se revelaría un tronco, el cual estaba semicarbonizado por el ataque. Chasqueando la lengua con fastidio, el Uchiha enmascarado no tuvo tiempo de esquivar un golpe de martillo de su enemigo, el cual lo desorientó levemente, cosa que fue aprovechada por el ataque para darle una poderosa patada en la boca del estómago, obligando al enmascarado a retroceder unos metros, recuperando el aire.
Ambos ninjas se recompondrían, sus miradas conectando mientras sus respectivos Sharingan brillaban con una luz roja amenazante. Kakashi estaba confundido, no tenía ni idea de quién se trataba aquel sujeto o el por qué ese miembro de Akatsuki había ido a atacarlo directamente a él, pero aún así, sentía algo muy familiar en él, algo que le daba un mal presentimiento. Por su parte, Obito tampoco decía nada. Este había decidido aprovechar el ataque de Pain a la aldea para recuperar el ojo que le había dado a su antiguo amigo hace tantos años. No podía dejar cabos sueltos, era demasiado peligroso que Kakashi tuviera acceso a su Kamui, si descubriera todo el potencial de esa técnica, podría llegar a convertirse en una gran amenaza, así que lo mejor era eliminarlo cuando aún era débil. Recuperaré lo que me pertenece, fue todo lo que dijo Obito, su voz fría y oscura, enviando un leve escalofrío por el cuerpo de su enemigo. Ambos ninjas comenzarían a dar pequeños pasos, acercándose lentamente el uno al otro, con la guardia en alto ante cualquier ataque que el otro pudiera lanzar. Ni siquiera sé quién eres, le respondió seriamente el shinobi de la hoja. Obito estaba a punto de lanzarse contra su antiguo amigo. Pero, este vio por el rabillo del ojo como un gran ataque de fuego se dirigía hacia él, viéndose obligado a usar su Kamui para absorberlo. Al realizar esta acción, sintió como era golpeado por la espalda, viendo como el responsable de esto era el propio Sasuke Uchiha, el cual le mandaba una mirada llena de determinación. El cuerpo del Akatsuki fue enviado a volar, atravesando varios escombros debido a la gran fuerza de aquel golpe cargado y potenciado de chakra. Kakashi se sorprendió ante la llegada de su alumno, no esperándose que éste apareciera. Sasuke, ¿qué? El peliplata no tuvo tiempo de terminar de hablar, cuando su alumno apareció al lado suyo, revelando que el combo de ataques que recibió el enmascarado fue hecho por clones de sombra. Si bien el Uchiha no tenía suficiente chakra para hacer tantos como Naruto, este aún tenía el suficiente como para hacer un par de dichos clones, los cuales eran esenciales para su plan contra el miembro de Akatsuki. No hay tiempo, Kakashi. Esta no es una batalla que puedas ganar tú solo, diría con total seriedad el Uchiha, mirando de reojo a su sensei, conozco la habilidad de ese tipo, puede enviar todo lo que absorbe a una dimensión de bolsillo, incluidas partes de su cuerpo, dejando una imagen residual en su lugar, esto crea la ilusión de ser intangible. Kakashi abrió sus ojos con sorpresa ante la explicación tan detallada dada por su alumno, no esperando que éste conociera también la habilidad de su misterioso enemigo. Sasuke, ¿cómo tienes esa información? Preguntó sorprendido el shinobi de pelo plateado. Es una larga historia, solo diré que estuve investigando en secreto a ese sujeto, respondió rápidamente el joven pelinegro, ocultándole la verdad a su sensei. Mira, tenemos que distraerlo, hacerlo usar su habilidad tanto como sea posible, atacarlo mientras intente absorber un ataque, además de que es vulnerable a los sellos explosivos, haz que éste los absorba sin darse cuenta. El ataque estaba notoriamente sorprendido por la estrategia de Sasuke, parecía como si ya se hubiera enfrentado antes al enmascarado. Este tenía muchas preguntas para su alumno, pero sabía perfectamente que no era el momento indicado. Este simplemente asentiría con la cabeza, justo a tiempo para ver cómo su alumno se daba media vuelta, bloqueando un golpe lanzado por el enmascarado, el cual había aparecido detrás de ellos en una especie de vórtice. Sasuke le daría rápidamente una fuerte patada a Obito, pero este usaría su Kamui para evitar dicho ataque, terminando por darle un fuerte golpe en la barbilla al Uchiha menor, al mismo tiempo en que esquivaba un ataque de Kakashi, el cual buscaba apuñalarlo con un kunai rodeado de electricidad. Patético, diría con frialdad el enmascarado, mientras realizaba rápidamente sellos de mano, saltando en el aire y lanzando una gran cantidad de bolas de fuego, las cuales caerían en contra de sus enemigos como una especie de lluvia ígnea. Ambos shinobis de Konoha se moverían a grandes velocidades, esquivando el ataque del Uchiha enmascarado. Alumno y maestro se moverían tan rápido que parecerían dos borrones ante cualquier persona normal que los viera. Sasuke sacaría la espada regalada por su padre, la cual este cubriría de elemento Raitón, haciéndola aún más mortal. En un rápido movimiento, aparecería enfrente de Obito, lanzándole un corte diagonal, el cual no afectaría al Uchiha de Akatsuki.
Eso no te servirá de nada, diría a este, mientras le lanzaba un golpe al rostro de su oponente, el cual se agachó rápidamente, no solo evadiendo el golpe, sino que le dejó vía libre a Kakashi para que lograra tomar desprevenido al enmascarado, dándole un fuerte golpe en el estómago. Obito sería obligado a retroceder, mientras veía como maestro y alumno formaban un Chidori cada uno, corriendo a toda velocidad en su contra. Kakashi se lanzaría a gran velocidad contra el Akatsuki, comenzando a lanzarle varios golpes con su Chidori, ataques que el enmascarado lograba leer fácilmente gracias a su Sharingan, bloqueando y esquivando rápidamente cada uno de los intentos del ataque por golpearlo. A su vez, este respondería con un barrido a las piernas de su ex amigo, logrando desequilibrarlo. Este iba a aprovechar, pero tuvo que reaccionar y esquivar el Chidori de Sasuke, el cual se posicionó en la espalda del pelinegro. El ataque de Sasuke terminaría atravesando a Obito, pero esto siendo gracias al Kamui, no afectándole en nada. El Akatsuki enmascarado se daría la vuelta y le lanzaría una fuerte patada al rostro del chico, el cual lograría usar sus antebrazos en forma de X para bloquear el ataque. Obito retiraría su pierna y estaría por realizar otro ataque, pero este abriría sus ojos al ver cómo su pierna con la que atacó a Sasuke estaba llena de papeles explosivos. Debido a la sorpresa, este no pudo esquivar un doble golpe de parte de ambos shinobis, un golpe de Kakashi que conectó en su espalda, junto a una patada de Sasuke en la boca de su estómago. Justo después, ambos se alejaron del pelinegro enmascarado, viendo cómo los papeles explotaban, cubriendo a la Akatsuki en la explosión. De entre el polvo se vería como Obito saldría con algunas heridas, su pierna mostrando una quemadura bastante grande, cosa que molestaría mucho a este. No obstante, Sasuke no le daría tiempo ni de respirar. El shinobi habría pasado al siguiente nivel, activando su Mangekyo e invocando un brazo de su Susanoo y aprovechó el ligero momento de descuido del enmascarado, logrando propinarle un rápido y feroz golpe, del cual Obito no tuvo tiempo de usar su Kamui. El cuerpo del enmascarado fue enviado a volar por dicho golpe, mientras escupía un poco de sangre, sintiendo como al menos un par de sus costillas se habían roto por aquel golpe. Aún estando en pleno vuelo, Obito intentaría usar su Kamui para teletransportarse, pero en ese momento aparecería Kakashi junto a un par de clones de Sasuke, los cuales lanzarían una gran cantidad de sellos explosivos, los cuales explotarían al instante en que el Kamui intentaría absorberlos, desencadenando una gran explosión en cadena, la cual terminaría por dañar y aturdir al miembro de Akatsuki. Sasuke no le daría tiempo de descanso a Obito, apenas logró ver la figura del Akatsuki entre el polvo, este le lanzaría otro devastador golpe con el brazo de su Susanoo. Sin ninguna muestra de piedad, invocaría el otro brazo, comenzando a lanzar golpe tras golpe contra el enmascarado, el cual no podía reaccionar ante los ataques tan fuertes que recibía. Su máscara comenzó a agrietarse, mientras chorros de sangre salían de su boca y parte de su cabeza. Este intentaría usar su Kamui para teletransportarse, pero vio como Kakashi apareció enfrente suyo, lanzando una gran cantidad de sellos explosivos, los cuales detonaron apenas entraron en contacto con la técnica de su Mangekyo. Una técnica simple, pero efectiva. Sasuke atacaba sin descanso a Obito con su técnica más poderosa, mientras que Kakashi le arrojaba decenas de sellos explosivos, los cuales explotaban apenas este intentaba usar su Kamui. Gracias a esto, habían logrado acorralar al Akatsuki enmascarado. Sangre salió a chorros de la boca del pelinegro, sintiendo como golpe tras golpe de aquella técnica era impactada contra su cuerpo, incluso cuando intentaba usar chakra para reforzarse, el daño que sufría era demasiado, sentía sus huesos romperse, sus órganos comenzaban a sangrar, y ni siquiera tenía tiempo de mover un dedo. Por alguna razón, estos tipos conocían la debilidad de su técnica y habían usado eso para acorralarlo. No, esto, no puede terminar así, pensó Obito con creciente temor, sintiendo sus costillas destrozarse por otro poderoso golpe del Susanoo de Sasuke. Tantos años, tanta planificación, para terminar en un combate que ni siquiera pasaba de 5 minutos. Obito intentó activar nuevamente su Kamui, pero los sellos explosivos se detonaron apenas tocaron la técnica, haciendo que ésta se interrumpiera y el sujeto sufriera el daño de la explosión, justo para después recibir otro poderoso golpe del Susanoo, el cual lo envió directamente al suelo. Esto se acabó, diría Sasuke con total seriedad.
Este aumentaría el poder de su Susanoo, creando toda la parte superior del esqueleto, el cual sería rodeado por una armadura. La figura espiritual crearía un arco y prepararía una flecha de gran tamaño. Sin dudarlo un segundo, el Uchiha disparó la flecha en contra de su enemigo. Los ojos de Obito se abrieron con temor al ver aquel ataque dirigirse hacia él. Este intentaría usar su Kamui para esquivarlo, pero nuevamente decenas de sellos explosivos serían absorbidos por su técnica, detonando y lastimando gravemente al Uchiha. ¡Maldito estorbo! El enmascarado habría gritado de furia hacia el ataque, completamente furioso y frustrado al ver cómo lo tenían acorralado. No obstante, durante ese breve momento de distracción, fue que la flecha del Susanoo logró impactar de lleno contra él. El sonido de la carne siendo desgarrada y de los huesos rompiéndose llenó los oídos de los tres presentes, a la vez que una gran onda expansiva se producía en el lugar, enviando a Kakashi a volar hacia unos escombros. Aquella gran flecha espiritual había atravesado la mitad derecha de la cabeza del enmascarado, destrozando aquella parte de su cerebro en menos de un parpadeo. Restos de los casos y materia cerebral de Uchiha volaron por los aires, la sangre saliendo como una fuente mientras la vida desaparecía del ahora único ojo de la Akatsuki, su cuerpo quedando congelado en su sitio durante unos segundos. Aquello fue una muerte totalmente instantánea, una muerte tan rápida que Obito ni siquiera pudo realizar el Izanagi para evitar su muerte. Aquello fue una muerte instantánea, una muerte que no dejaría lugar para que su objetivo pudiera escapar o salvarse de ninguna forma. Aún así, Sasuke aparecería enfrente del ahora cadáver de Obito, y sin dudarlo, arrojaría el Amaterasu sobre este. Las llamas negras cubrirían rápidamente todo el cuerpo del ahora fallecido Akatsuki, recubriendo a cenizas lo que alguna vez fue uno de los criminales más peligrosos del mundo ninja. Antes de que todo el cuerpo de Obito fuera consumido por las llamas negras, Sasuke clavó su brazo en el rostro de este, sacando lo que tanto anhelaba todos estos años para lograr su plan, el Mangekyo Sharingan de Obito Uchiha. Este guardó aquel ojo en un sello especial, antes de ver cómo el fuego negro de la Amaterasu consumía y desintegraba por completo el cuerpo, no dejando ni siquiera cenizas de lo que alguna vez fue Obito Uchiha. Esta no fue una batalla larga o épica, no hubo diálogos que demuestren la determinación de los individuos o una lucha de ideales. Fue una pelea corta, en donde Sasuke ni siquiera se molestó en conversar con Obito, solo se limitó a atacarlo con todo lo que tenía y con toda la intención de asesinarlo. Y eso hizo, aprovechó cada debilidad conocida del Kamui. Abrumó a Obito con tantos ataques como pudo, no dejando que éste pudiera siquiera reaccionar para usar su técnica ocular, y cuando éste la usaba, se aseguraba de saturarlo de sellos explosivos para incapacitarlo. Incluso se aseguró de darle una muerte instantánea para que ni siquiera pudiera usar el Izanagi para revivir. Sasuke utilizó los recuerdos y experiencias de sus antecesores variantes para cubrir cada posible resultado de un enfrentamiento contra Obito, cada debilidad, cada probabilidad. Fue algo que estuvo planeando durante años, ya que si fallaba aquí, todo su universo habría estado condenado. Pero, ahora, con ese ojo, había esperanza. Sasuke no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Con la muerte de Obito, se evitaban todos los sucesos que provocarían la Cuarta Guerra Shinobi, así que se había ahorrado muchísimos problemas. Pero en eso, otro asunto muy importante llegó a su mente. Kakashi, murmuró con cierto pesar el pelinegro, antes de salir a toda velocidad a buscar a su maestro. Este logró encontrar fácilmente al ataque, el cual estaba desmayado sobre unos escombros, producto de la onda expansiva que provocó su último ataque. Este lo miró con tristeza, sabiendo bien lo que tenía que hacer. De verdad, lo siento mucho, murmuró el pelinegro, mientras sacaba un kunai de su bolsillo. Fue rápido, no podía permitirse a que el peli plata despertara, un movimiento rápido y Sasuke ya tenía el otro ojo de Obito. Él sabía que aquel ojo era un objeto de gran valor para su maestro, un símbolo del que tenía que proteger a los demás, así que el perderlo sería algo que le golpearía muy fuerte. Pero, Sasuke sabía que, si quería que su plan funcionara, lo mejor era tener ambos ojos para así tener más posibilidades de éxito. Este le dio una última mirada de disculpa al peli plata, antes de cargarlo en brazos y retirarse a un lugar seguro. Durante el camino, este vio como Tsunade, Itachi, Shisui, su padre y varios miembros de los clanes Uchiha y Hyuga estaban enfrentándose contra Pain.
No se molestó en ir, podía ver claramente cómo estaban abrumando al Pelinaranja, por lo cual el resultado de la pelea era más que obvio, más aún cuando vio los Susanoo de su padre, hermano y Shisui dándole un golpe en conjunto al portador del Rinnegan, el cual ya se encontraba muy herido. Este resultado ya lo había visto miles de veces. Ya había pasado una semana desde el ataque de Akatsuki a la aldea de Konoha. Los resultados no fueron muy buenos, la aldea había sido destruida por el portador del Rinnegan, muchos habían muerto, tanto ninjas como civiles, los que sobrevivieron habían perdido sus hogares y puestos de trabajo. La batalla contra Pain no fue nada fácil, lograron vencerlo tanto a él como a sus 6 caminos del dolor, junto a su aliada Conan, pero más de la mitad de las fuerzas del clan Uchiha y Hyuga habían muerto. Luego de vencer al Pain original, lograron detectar el cuerpo original, de Nagato Uzumaki, el cual fue ejecutado personalmente por Fugaku, no sin antes arrebatarle su Rinnegan, el cual podría serles de mucha utilidad a futuro, más ahora que perdieron muchas de sus fuerzas militares. Tsunade había resultado gravemente herida, pero aún así estuvo días ayudando a los heridos, recibiendo la ayuda de todo el personal médico que había logrado sobrevivir al Shinra Tensei masivo del Pelinaranja. Mientras que Fugaku, Itachi, Shisui y Sasuke ayudaban a la reconstrucción de la aldea, gracias a los Susanoo que estos tenían, eran de mucha utilidad. Cuando Kakashi se dio cuenta de que había perdido el Sharingan que le dio Obito, se alteró bastante. Cuando preguntó qué había pasado, los doctores le dijeron que había perdido el ojo debido a un ataque sorpresa del enmascarado. Los doctores habían dicho esto debido a que estaban bajo un genjutsu de Sasuke. El Pelli Negro se sintió mal al ver tan deprimido a su maestro por aquella pérdida, pero sabía que si quería que su plan funcionase, necesitaba de ambos ojos. Ahora, solo faltaba una cosa más. Había pasado poco más de un mes desde el incidente con Akatsuki, y la aldea ya estaba reconstruida en un 70% y Sasuke estaba listo para la que sería la parte más difícil de su plan, el tener que decirle adiós a su familia. La noche anterior habían tenido la que sería la última cena juntos. Un descanso luego de estar todo el día ayudando con la reconstrucción de la aldea, un bello momento en familia. Sasuke se aseguró de disfrutar al máximo cada segundo, asegurarse de que aquella sensación de calidez familiar, junto a los rostros de sus padres y hermano, quedarán grabado a fuego en su mente. Un bello momento en familia, y a la mañana siguiente, la familia Uchiha se encontraba en la entrada de la aldea, debido a que Sasuke los había llamado para informarles de aquella noticia tan importante. ¿Cómo que te vas? Mikoto exclamó con total shock y sorpresa, ¿y cómo no estarlo? Su hijo menor le acababa de decir que se iba de la aldea, justo cuando la aldea estaba recuperándose del ataque de Pain, estaba confundida y sorprendida. Sasuke solo miró con tristeza a su familia, sabiendo que esto sería lo más difícil que tendría que hacer en toda su vida. Pero aún así, reunió todas sus fuerzas necesarias, sabiendo que si no hacía esto, nada cambiaría. De verdad, lo siento mucho, pero, hay algo que tengo que hacer, una misión que yo mismo me impuse, diría el Pelinegro menor con seriedad y firmeza en su voz, aunque se notaba a leguas la tristeza al tener que separarse de su familia. Esto, es algo que tengo que hacer solo, lo estuve pensando y planeando durante años, ahora que Akatsuki no está, ha llegado el momento. El chico miró a su familia, sintiendo sus ojos aguarse por un segundo, pero reprimió esa tristeza. ¿Es posible que no volvamos a vernos? Aquellas palabras fueron una bomba que dejó en total shock a la familia del Pelinegro, los cuales veían sorprendidos y confundidos al más joven, por sus mentes pasando la pregunta de qué demonios era aquello que tenía que hacer. Sasuke al instante se dio cuenta de la pregunta que había en las mentes de los tres, maldiciendo el no poder contarles, no solo porque no le creerían, sino también porque una noticia así podría destruir sus ansias de vivir. Viaje, es largo, demasiado, tengo que irme muy lejos, no puedo decirles a dónde iré, pero, esto es algo que debo hacer, y yo, la voz de Sasuke poco a poco se iba rompiendo, a pesar de que quería mantenerse sereno y tranquilo, le resultaba imposible. El hecho de tener que apartarse de su familia era algo que simplemente le dolía demasiado, más que cualquier golpe o herida que haya recibido en toda su vida.
Pero en eso, este abrió los ojos con asombro, sintiendo cómo era abrazado, vio como su familia, las personas que este más amaba, lo abrazaban con todo el cariño y amor que una familia le podía transmitir. Sasuke no pudo resistirlo más, este correspondió el abrazo con todas sus fuerzas, mientras derramaba lágrimas silenciosas, al igual que veía como sus padres y hermano también soltaban ligeras lágrimas. En aquel gesto, todos demostraban el inmenso amor que se tenían, una familia que en muy pocos de esos millones de intentos pudo ser feliz, y que ahora tenía que separarse. Tras unos minutos de llorar, Sasuke se separó de aquel abrazo. En realidad no quería hacerlo, quería seguir con ellos un poco más, pero sabía que siempre iba a querer un poco más de tiempo con su familia. Por favor, cuídate, sí. Diría Mikoto con una sonrisa triste, no pudiendo evitar derramar lágrimas. Todos los padres saben que tarde o temprano sus hijos deberán abandonar el nido e ir a hacer sus propias vidas, cumplir sus propios objetivos, y aunque se sientan orgullosos al ver cómo ese pequeño niño o niña se convirtió en un adulto, siempre es triste el verlos partir, por lo que lo único que podían hacer era el desearles lo mejor, y eso era exactamente lo que Mikoto estaba haciendo con su hijo menor, deseándole que cumpla con su meta y que sobre todo, que sea feliz. Sasuke solo asintió ante las palabras de su madre, sonriendo con felicidad hacia la mujer que lo trajo al mundo. Antes de voltear a ver a su padre, el cual solo lo miraba con una sonrisa que reflejaba total orgullo hacia la persona en que su hijo se convirtió. Estoy muy orgulloso de ti, Sasuke, diría el adulto con una sonrisa, mientras ponía una de sus manos en el hombro del menor, sus ojos reflejando el cariño que todo padre siente al ver a su hijo vuelto un hombre capaz de cuidar de sí mismo. El más joven de la familia solo podía sonreír ante las palabras de su padre, soltando una pequeña lágrima de alegría, la cual rápidamente limpió. Este miraría al último miembro de su familia, su hermano mayor, aquel tipo que en otros miles de universos le había causado mucho dolor y dejado traumas de por vida. Pero no aquí, en este universo, fue un buen hermano que lo apoyó en todo y que escogió un camino distinto al de dañar a su familia y clan. No le importaba lo que hubieran hecho aquellas variantes, le importaba la persona que estaba enfrente suyo, la persona que había decidido ser un buen hermano. No hagas estupideces, Sasuke, fue lo que dijo Itachi, mirando con una sonrisa a su hermano, el cual no pudo evitar soltar una pequeña risa ante esto. Haré lo que pueda, dijo este con algo de diversión, sabiendo que de hecho estaba por realizar la locura más grande de todas. Itachi solo se acercaría y le daría aquel clásico golpe con sus dos dedos en la frente, el mayor gesto de cariño que tenía hacia su hermano. Ante esto, Sasuke solo le daría un abrazo a su hermano mayor, abrazo el cual este terminaría correspondiendo. Tras unos segundos, el pelli negro menor se separó, dándole una última mirada a su familia. Bueno, me tengo que ir, diría con tristeza Sasuke, dándose media vuelta y comenzando a caminar, alejándose cada vez más de su aldea. A lo lejos, su familia solo lo veía irse, saludándolo con la mano mientras veían a aquel miembro de su familia, ahora vuelto un adulto, irse y dejar el nido. Aunque fue repentino, sabían que este momento tarde o temprano llegaría, y más en un mundo como el mundo Shinobi, en donde los niños tenían que madurar rápido. Fugaku y Mikoto solo veían con enormes sonrisas llenas de orgullo como su hijo menor abandonaba el nido, sabían que su hijo era capaz de cuidarse solo, después de todo era un shinobi, aunque una parte de ellos se preguntaba qué era aquella misión que se propuso su hijo. Es posible que nunca lo supieran, pero algo les decía que Sasuke estaría bien. Pero, lo que sí sabían con toda seguridad, era que estaban muy orgullosos de la persona en que se había convertido Sasuke Uchiha. Habían pasado un par de horas desde que Sasuke se fue de la aldea, este había estado corriendo a toda velocidad, una vez que se alejó de la vista de su familia. Esto con el objetivo de alejarse de todos para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Este se encontraba en medio de un bosque, a varios kilómetros de cualquier tipo de civilización, pueblo o aldea, se aseguró que nadie le siguiera y con todo listo, estaba preparado para iniciar con el siguiente paso de su plan. El pelli negro sacaría un frasco de un pergamino, dicho frasco tenía los ojos de Obito, los cuales flotaban en un líquido especial para evitar el deterioro de dichos órganos.
Esta parte será muy desagradable, murmuró por lo bajo el pelinegro, maldiciendo el hecho que, de todas las cosas posibles, Naruto no haya cambiado el método de obtención del Mangekyou Sharingan eterno. Este invocó dos clones de sombra, los cuales tomaron el frasco con los ojos de Obito, junto a un par de kunais. Lo siguiente que pasó, fue que en dicha zona de aquel bosque desolado se escucharon los pequeños gritos de dolor de Sasuke, junto a sus jadeos y quejidos que le provocaba el que se le fueran arrancados los ojos. Era extremadamente doloroso, podía sentir la sangre chorreando de sus cuencas, mientras un clon le implantaba los ojos de Obito tan rápido como podía para evitar que perdiera demasiada sangre, asegurándose de realizar bien el proceso. Una vez que los dos ojos se le fueron implantados, ambos clones comenzaron a vendar sus ojos, mientras aplicaban ninjutsu médico, con el fin de que las heridas se curen lo más rápido posible y se acelere el proceso. De verdad, Sasuke odiaba este método de obtener poder. Tras un par de horas, los clones desaparecerían, habiendo terminado con la operación, habiendo estado aplicándole el ninjutsu médico en cada momento. El Uchiha se pondría de pie lentamente, sintiéndose algo mareado. Este se quitaría lentamente las vendas que cubrían sus ojos, abriéndolos lentamente, sintiendo como la luz del sol le golpeaba de lleno el rostro. Su visión era algo borrosa al principio, pero se normalizó rápidamente. Sacaría un espejo de un pergamino, viendo su reflejo y examinando a detalle sus nuevos ojos. Afortunadamente, el proceso había sido un éxito rotundo, sus ojos y los de Obito se habían fusionado de forma perfecta, dando nacimiento a un nuevo y poderoso Mangekyou Sharingan eterno que no había existido en ninguno de los universos anteriores. Sasuke no pudo evitar sonreír feliz, su mano tocando los bordes de sus ojos. Este era el resultado de espera y planificación de muchos años. Tantos años de pensar en todas las posibilidades habían dado sus frutos. Increíble, murmuró el pelinegro maravillado, sintiendo un gran poder en esos ojos. Gracias al hecho de que había intercambiado sus ojos con los de Obito, no solo obtuvo un Mangekyou eterno, sino que obtuvo todas las habilidades de dichos ojos, incluido el Kamui. Ahora, es el momento de la verdad, diría este con total y absoluta seriedad, sabiendo que este momento era el más importante de toda su vida, el que revelaría su plan de hecho funcionaría o sería un total fracaso. Ni se molestó en rezar para que esto saliera bien, después de todo, el mismo ser al que todos en el universo le rezan, es al que quiere derrotar. Sasuke comenzó a concentrar masivas cantidades de chakra en sus ojos, provocando que su recién nacido Mangekyou eterno comience a girar rápidamente, su velocidad aumentando con cada segundo que pasaba. El pelinegro tenía clavada su mirada en un punto fijo, su mente recordando todas y cada una de las veces en que había visto a Obito, tanto el de su universo como el de los anteriores, realizar aquellas técnicas. Solo que ahora, estaba usando el mismo método que usó el Obito original, creaba un portal para llegar a otro mundo, a otro espacio-tiempo. Aquel método que el redimido Obito original utilizó durante la batalla contra Kaguya Otsutsuki para rescatar al Sasuke original. Sasuke comenzó a acumular cantidades masivas de su chakra en un solo punto, un pequeño punto del espacio enfrente suyo, con el objetivo de abrir un portal. Usar el Kamui era mucho más complicado de lo que imaginó. Cada mundo era como un grano de arena en un inmenso e infinito desierto, pero el problema era que cada grano de arena estaba completamente lejos el uno del otro. Sin mencionar que tenía que tener cuidado de no abrir un portal al cielo o al infierno, o podría terminar alertando por error a Naruto y todo su esfuerzo sería en vano. El pelinegro podía sentirlo, podía visualizarlo en su mente, un pequeño punto, un grano de arena que estaba increíblemente lejos de su posición. Se sentía completamente diferente a cualquier cosa que haya experimentado en la vida. Era eso, ese pequeño punto era su objetivo, ahora solo tenía que realizar el portal, trazar el camino hacia dicho punto. Vamos, maldita sea, hazlo, gruñía Sasuke con fuerza, mientras aplicaba más y más chakra en sus ojos, buscando potenciar aquella técnica espacio-temporal. Los segundos pasaron y el resultado fue nada, cosa que frustró bastante al pelinegro, el cual se puso ligeramente nervioso, el pensamiento de fracasar cruzó por su mente, haciendo que el miedo comience a crecer dentro de sí. Si este plan no funcionaba, todo estaría condenado, solo serían un número más en el infinito bucle de destrucción y creación.
Sasuke gruñó mientras dejaba de intentar su primer intento y había fallado. Pero no estaba dispuesto a rendirse, su universo no sería destruido. Estaba dispuesto a darlo absolutamente todo para que todos los seres del cosmos puedan tener su libre albedrío de vuelta, que puedan ser ellos mismos sin que aquel ser cósmico y demente los destruya solo por ser quienes son. No, esta vez será diferente, se dijo a sí mismo, mientras se limpiaba el sudor de su frente y volvía a intentarlo. Su Mangekyo eterno volvió a girar, su mirada clavada en un punto fijo del espacio enfrente suyo, estaba apostando todo a esta jugada, concentrando hasta la última gota de su chakra y esfuerzo en sus ojos. Se notaba a leguas el esfuerzo que le estaba poniendo, las gotas de sudor caían sin parar por su rostro, las venas comenzaban a hacerse presente alrededor de sus ojos, mientras pequeñas gotas de sangre caían por su nariz y lágrimas de dicho líquido rojo intenso caían por sus ojos. Un inmenso dolor de cabeza comenzaba a hacerse presente por el sobreesfuerzo, junto con el cansancio de usar tanto chakra de golpe. Y aún así, no había nada. Vamos. Hazlo, maldita sea. No llegaste tan lejos para fracasar. No es por ti, es por ellos. Sasuke gritaba con frustración, mientras más y más sangre comenzaba a salir de sus ojos y nariz, su Mangekyo eterno girando como la hélice de un helicóptero, mientras más y más chakra era utilizado en aquella técnica, en aquella esperanza. Esto es por ellos. Y sucedió, Sasuke miró con total asombro como un portal se abría a 1 metro enfrente suyo. Era pequeño, del tamaño suficiente para que entre una persona, pero no se veía para nada estable, parecía que intentaba cerrarse constantemente, luchando por mantenerse abierto. Del otro lado, se podía ver la aldea de Konoha, pero no la aldea semidestruida y en estado de recuperación en la que él estaba hace tan solo unas horas. Sino una Konoha totalmente intacta, como si nunca hubiera sido víctima del ataque de Pain. Una enorme sonrisa se dibujó en los labios de Lucia, mientras lágrimas de la más pura felicidad y alivio salían sin parar de sus ojos. Lo logré, de verdad lo logré, murmuró, sintiendo como una oleada de felicidad y esperanza recorrían cada rincón de su cuerpo, sabiendo que todos esos años de planificación, entrenamiento y esfuerzo habían valido la pena. Notó al instante como el portal se encogía, por lo que no dudó ni un solo segundo en concentrar lo poco de chakra que le quedaba en sus piernas y lanzarse a toda velocidad hacia aquel portal. Su cuerpo salió disparado como una bala, logrando atravesar aquel pequeño portal por los pelos, portal que se terminó cerrando justo en el momento en que Sasuke entró. El portal desapareció por completo, dejando aquel bosque en un silencio absoluto, un bosque en donde el más grande de los milagros había sucedido, el milagro de la esperanza. Sasuke sintió como todo su cuerpo se sacudía en todas las direcciones existentes, como si su cuerpo fuera jalado, estirado, encogido y sacudido, todo al mismo tiempo, era como estar en medio de un tornado, solo que no le hacía daño, era una sensación rara. Todo a su alrededor daba vueltas, los colores se mezclaban entre sí con tonalidades grises y azules, mientras que las direcciones perdían el sentido. Hasta que en un momento, el Uchiha vio un pequeño punto de luz a la distancia, un punto de luz al cual comenzó a acercarse rápidamente. Una poderosa y enceguecedora luz abrumó por completo toda su mirada, obligándolo a cerrar sus cansados y adoloridos ojos, dejando que aquel intenso y poderoso resplandor consumiera todo su ser. Lo sintió que supo Sasuke, fue que su cuerpo golpeaba contra el duro suelo, o al menos eso creía, se sentía como el suelo. Se sentía extremadamente cansado por usar todo su chakra en aquel portal, su mirada estaba borrosa y todo lo que podía oír era un ruido agudo que llenaba sus oídos. Antes de que cayera en la inconsciencia, pudo ver como una silueta se acercaba a él. Solo pudo rogar que se tratara de alguien amable. Finalmente, Sasuke se desmayó debido al cansancio, pero estando feliz de que logró su objetivo, su plan había sido un éxito. Lo logro, de verdad lo logro, fin del capítulo. Espero que les haya gustado cat gente. Últimamente le estoy poniendo muchísimo esfuerzo a fanfic, siendo que es de las mejores historias que he escrito, así que espero que le muestren mucho apoyo. El fic se está acercando a su final, supongo que no le deberán quedar más de 4 capítulos, pero me aseguraré de que tenga el mejor final posible.
Si sienten que la pelea contra Obito fue corta, es porque ese era el objetivo. Jeje, no planeaba darle una pelea larga y épica, fue básicamente un asesinato frío y rápido. Además de que Sasuke conocía todas las debilidades del Kamui, y obvio que las iba a aprovechar para acabar con él lo más rápido posible, sabiendo lo peligroso que es Obito y lo importante que era el obtener sus ojos. Sin más, espero que les haya gustado este cap, dejen su voto si les gustó y comenten por favor. 1, 10, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Sin más que decir, nos vemos luego.